hay gente que no. Y creo que es una buena manera de empezar a cerrar los ojitos para dormir y descansar mientras yo te cuento algunos de los momentos que han vivido BTS desde sus inicios. El comienzo de la historia de BTS en el libro comienza con Jungkook, J-Hope, y nos cuenta cómo él llegó al apartamento en el cual él llegaba a cambiar su vida por completo. Seguro, estoy segura que todos estaban con la tremenda ilusión de tener éxito, pero ¿ustedes creen que ellos llegarían a imaginarse en algún minuto que llegaría a tal extremo? Yo creo que no. Bueno, Jungkook empezó perdiéndose, es decir, no encontraba a dónde debía de llegar. Estaba perdido. Jungkook debutaría 3 años después de haber llegado a la empresa. Tras firmar un contrato como trainee, para las personas que no lo sepan, los trainees es el inicio cuando una empresa te contrata, empiezas como aprendiz. Ahí ellos te forman, además de lo normal es que vivas en un lugar que paga la empresa. En este caso conocemos que Big Hit Entertainment, que era en ese momento, no era una empresa con dinero, así que los recursos que tenían los chicos eran bastante limitados. Él firmó su contrato en abril de 2010. J-Hope hasta ese momento no era J-Hope, era Jungkook. Tras firmar el contrato de trainee con Big Hit Entertainment en abril de 2010, estaba entrenándose en su ciudad natal de Wonju cuando la empresa le pidió que se mudara a la residencia de que compartían los demás trainees de Big Hit Entertainment, cerca del edificio Yeonju de Seoul. Jungkook llegó el 24 de diciembre de 2010 a Seoul. Él cuenta que tenía mucho miedo, que era Nochebuena y las calles estaban llenas de gente animada, pero él no conseguía orientarse en absoluto. Nunca había viajado en el metro de Seoul ni había pasado la Nochebuena en el moderno Sinsanto. Era una zona muy transitada, incluso para Seoul era demasiado. Pero la ubicación esquiva de la residencia era tan intimidante para J-Hope como el metro lleno de gente o la vista poco familiar del barrio de Sinsan. Él no paraba de decir: qué frustrante es esto,
repertorio de la empresa para decirle cómo llego hasta allí. Después de llamar, siguió todo recto y como pudo. Al final, así empezó su vida en la residencia. Ese día, sin embargo, le esperaba una sorpresa más. No solo no poder encontrar lugar, sino que cuando él llegó a la residencia, a su apartamentito, donde iba a compartir con el resto de miembros, Suga ya estaba allí, pero estaba en calzoncillos. Así que imagínense, llegas a un lugar completamente nuevo y te encuentras con alguien que no conoces en ropa interior, miras alrededor y ves restos de manitas de cerdo en el fregadero, ropa desperdigada por el suelo. Y él se preguntó, ¿esta es la vida en la residencia? Se preguntarán por qué si la historia comienza con J-Hope. Ya Suga estaba ahí. Bueno, un mes y medio antes de que Son Woo-Seok llegara a la residencia, era a principios de noviembre, Min Yoongi había llegado, igual que lo hizo J-Hope un mes y medio después. Llegaron a la salida 1 de la estación de Sinsa buscando la residencia. En este caso, sus padres lo dejaron allí. Había un estudio de prácticas en el sótano del restaurante Yuyeon, cerca del edificio Yeonju, y ahí estuvo esperando hasta que salió Pidok y lo llevó dentro. Después, mis padres me dijeron que parecía que se me llevaran a rastras. Me imagino la carita de él. Es que tengan en cuenta, es un cambio tremendo de vivir en tu lugar de toda la vida con tu familia a irte a una ciudad nueva con gente desconocida y completamente alejado de todo lo que tú conoces. Suga en ese momento tenía 17 años. Era demasiado joven para dejar Daegu, su ciudad natal, y trasladarse a Seúl, porque quería dedicarse a la música. Pero él sabía que en Corea, y yo creo que en muchos países, es difícil convertirse en un artista popular si no se está en la capital, ¿no? Min Yoongi estaba en un grupo de baile en Daegu y trabajaba en un estudio, pero el lugar era demasiado pequeño. De vez en cuando le salía algún bolo, a veces les pagaban sus actuaciones con entradas, no con dinero. En un principio no lo hacían solo por el dinero, pero por lo menos pensaban de que deberían de pagarle lo suficiente para poder comprar algo de comer, y muchas veces ni siquiera llegaba a eso. Cuando Min Yoongi Suga entró en Big Hit, en ese entonces Big Hit Entertainment, ya era compositor profesional y trabajaba en Daegu. Asistía a Honbos, que son
compositores e iba de estudio en estudio haciendo todo tipo de trabajos. Por aquel entonces en Daegu no había ningún instituto de arte que impartiera música popular, por lo que durante un tiempo estudió música clásica con la intención de entrar en la Escuela Superior de Arte. Aprendió distintos tipos de música de diferentes músicos, componiendo de todo un poco, desde canciones escolares hasta trot. Sin embargo, para un adolescente que soñaba con una carrera como músico profesional, sobre todo un adolescente obsesionado con el hip hop, las perspectivas fuera de Seúl eran escasas. Nos cuenta que el hip hop no era muy mainstream en Daegu. Por aquel entonces era la época en la que la gente se burlaba de los raperos, llamándolos guerreros del hip hop. Cuando los hyun, palabra que se utiliza cuando nombras o te quieres referir a un hermano mayor, no necesariamente de sangre, los hombres, los varones, se dirigen a un hermano mayor, varón, con esta palabra. Pues los hyun, con los que cantaba, hacían cypher en el parque y tenían a unos 20 espectadores. En el primer bulo solamente habían 2. Imagínense, de ver a 2 personas como público, ahora a ver miles de personas delante de ti. Increíble. En retrospectiva, ir a Seoul fue una elección bastante razonable para Suga. De hecho, él y J-Hope habían tomado deliberadamente la decisión de entrar en el proceso de audiciones para ser idols antes de unirse a Big Hit Entertainment como trainee. J-Hope había hecho audiciones con otras compañías y tenía sueños concretos de debutar como cantante, cuando desde su Angwon de baile le recomendaron para una audición en Big Hit. A medida que los grupos de idols coreanos se hacían extraordinariamente populares en la primera década del siglo XXI, no solo a nivel nacional sino también internacional, los adolescentes que aspiraban al estrellato acudían en masa a famosos angwons de baile que no solo enseñaban a bailar, sino que también presentaban a los estudiantes más prometedores a empresas de entretenimiento de Seoul. Así fue también como la formación inicial de J-Hope externalizó a Wonju antes de entrar a la residencia de Seoul. La gente de AIR de Big Hit vino a Yeonju y asistió personalmente a las audiciones. Bailé para ellos e hice 8 meses de formación extrema después de haber superado la prueba. Una vez al mes me grababa bailando y cantando y enviaba los vídeos a la empresa. Mientras tanto, Suga Min Yoon-ki, que ya era compositor profesional, se interesó en una persona en particular en Big Hit Entertainment. Nos cuenta Suga que a él siempre le gustó el compositor Ban Si-hyuk. Me gustó mucho
ya había llevado al estrellato artistas de éxito como A8, Geely y 2AM. En particular, Can't Let You Go Eve de Ibaiti de 2AM, compuesta por Van, fue un exitazo que catapultó al grupo a lo más grande. Beat Hit Entertainment no era poca cosa, ya tenía artistas de éxito en plantilla y el propietario y principal productor de la compañía era famoso por su capacidad constante de lanzar éxitos. Sin embargo, el equipo que Beat Hit estaba tratando de construir en aquel momento, con trainees como Suga y J-Hope, el grupo que acabaría convirtiéndose en BTS, estaba resultando ser todo un reto para Ban Si-hyuk. La creación de un grupo de idols de K-pop es como la producción de una gran película de Hollywood. Todo converge en un único esfuerzo, incluido el capital, la planificación, la publicidad y las relaciones públicas, e incluso el valor de marca de la propia compañía. A pesar de ello, la industria era tan competitiva que solo unos 5 grupos de chicos y 5 de chicas en una década podían considerarse exitosos. La mayoría de estos grupos populares procedían de lo que se conocía como las tres grandes: SM Entertainment, YG Entertainment y GIP Entertainment. Entertainment es porque son empresas de entretenimiento global, baile, actuación, obviamente, música, voz. Bien, estas empresas, al igual que los grandes estudios de Hollywood, tenían la mayor parte del capital y los conocimientos técnicos de la industria. Beat Hit, por supuesto, tenía a 2AM. No obstante, el sello conjunto GAP fue el que se encargó de todo, desde la formación hasta el lanzamiento. Por eso, para Beat Hit Entertainment, el proceso de casting, formación y lanzamiento era una empresa totalmente nueva. Y ni qué decir tiene que todo este procedimiento era mucho más difícil y costoso que el simple lanzamiento de un baladista. Los grupos de idols tienen que dominar simultáneamente el canto y el baile en el escenario, y todo ese canto y baile hay que entrenarlo bien, lo que significa que se necesita suficiente espacio de práctica para enseñar canto y baile a decenas de trainees, a los que venían de lejos como Suga, J-Hope, y a los que muestran un gran potencial y por tanto se les considera más cerca de debutar. A estos hay que proporcionarles alojamiento y comida. Por lo tanto, preparar un grupo de idols para su debut no solo requiere oficinas y despachos, sino literalmente espacios para todo lo que hemos mencionado. Por eso J-Hope no pudo más que sorprenderse ante lo que vio aquella Nochebuena, cuando entró por primera vez en la residencia. Beat Hit Entertainment era una gran empresa de la industria del entretenimiento
Pansy para formar, unir a estos 7 chicos. ¡Qué maravilla! En un momento dado hubo 20 aspirantes compitiendo por entrar en el grupo de chicas Glam, que debutó un año antes que BTS, y lo que es más importante, Big Hit también contaba con el productor y creador de contenidos Pansy Hyuk. El productor Pidon y el director de actuaciones Son Sun-tok. No obstante, en lo que se refiere a los 2 adolescentes que habían llegado a Seoul desde Daegu y Yeongju, lo primero que les causó una gran impresión, como dijo el mismo Min Yoongi, al mudarse a la residencia, fue que hubiera un montón de adolescentes de su edad con intereses similares. Min Yoongi dice: fui al estudio de grabación y a RM y Supreme Boy estaban allí, además de otros trainees, y todos nos emocionamos hablando de música. Un sueño, ¿no? Bien, espero que ya estés dormida, dormido. Espero que hayas disfrutado de este trocito de la historia de Bangtan Sonyeondan y nos escuchamos